¿Qué tal, amigos de TikTok, YouTube o donde sea que me estés viendo? Te invito a que te suscribas a mi canal si estás en YouTube o que me des follow en TikTok. Sé que me desaparecí por varias semanas, es por Navidades, que soy muy navideño, me gusta la Navidad. Pero aquí está este ciego Bartimateo hablándote nuevamente. Obviamente solo quiero aclarar algo por respeto a las personas que tienen discapacidades visuales. No soy ciego totalmente. Sí tengo problemas de visión muy grandes, de hecho, pero no soy ciego totalmente. Es solo un personaje que he creado. A pesar de que llevo mi vida bastante normal, sí tengo problemas de visión. Otro día hablamos de eso, pero por respeto a las personas solo quiero aclarar que este solo es un personaje. Entonces, este ciego Bartimateo aquí hablándote, este humilde ciego, guía de ciegos, como dice la palabra, se me ocurrió esa frase, tratando de darte un poquito de luz en este mundo de ciegos. Bueno, hoy tenemos un tema exageradamente interesante. Amigos, generación Z, generación X, Y, no sé quién me mira, viejitos, jóvenes. Y hoy vamos a hablar del trono de Satanás. ¡Chananán! El trono de Satanás. ¿Qué es eso del trono de Satanás? ¿De dónde este ciego que no se quita la viga de los ojos de él se ha sacado este tema? Pues es muy interesante, hermanos. El trono de Satanás, la Biblia lo menciona, de hecho, y lo menciona en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Hoy hasta tengo aquí, porque este tema es tan profundo, que hasta tengo acá ¿cómo se dice? Un apunte para darles mejor las citas y todo. Mire, dice Apocalipsis 2.12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y perdonen que hablo tan rápido, pero quiero correr porque ojalá no se me aburran de esto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Nótese que se le está escribiendo al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando se dice de esto, usualmente se piensa en la Biblia que cuando se dice al ángel, se refiere como al líder o al pastor que está llevando a cabo en esa iglesia, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de dos filos dice eso. ¿Quién tiene la espada aguda de dos filos? Pues Dios, porque su palabra es la espada aguda de doble filo, dice la Biblia, ¿verdad? Yo conozco tus obras, versículo 13, y donde moras. Es bien importante eso, porque podemos hablar del dónde está el trono de Satanás, cuál es el trono de Satanás, pero hay que dejar bien claro algo. Esta iglesia todavía no se había dejado gobernar por ese trono, aunque aquí empezó todo este problema. Y yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A ver, aquí hay dos maneras de analizar la escritura. Al menos en Apocalipsis sabemos que es un libro profético, entonces sí o sí lo tenemos que analizar desde un punto de vista profético escatológico. Por supuesto, al ser un libro profético que viene de parte de Dios al apóstol Juan, este libro también nos menciona en estas iglesias específicamente, nos dice a tal iglesia de tal lugar, pero las 7 iglesias del Apocalipsis o los nombres que la Biblia les da son iglesias que están en Pérgamo. Perdón, en Pérgamo, perdonen, es que grabo de madrugada, que están en Asia Menor, quiero decir. O sea, muy cerca de Israel, como entre lo que va de Israel llegando para Roma o para Italia, ¿verdad? Ahora, por ahí en esas áreas están las iglesias. Entonces, claro que hay una referencia geográfica, claro que hay una referencia espiritual, pero también claro que hay una referencia escatológica. Entonces, ¿por qué? Porque estas iglesias, en mi conocimiento de ciego, guía de ciegos, estas iglesias, lo que Cristo, porque fue Cristo el que nos dejó es la profecía de cómo las iglesias se iban a mover. Voy muy rápido. La primera iglesia, por ejemplo, dice que es la iglesia sufrida. ¿Por qué la iglesia sufrida? Porque sufre, es la iglesia de los apóstoles. Incluso le dice que esa iglesia perdió su primer amor. La segunda iglesia es la iglesia perseguida, porque después de que los apóstoles murieron, los apóstoles sufrieron persecución, pero no lo más duro de la persecución, porque la persecución dura vino después sobre la iglesia en los tiempos de Nerón y todo eso, ¿verdad? Cuando tiraban a los cristianos al circo romano, etcétera. Y después de la iglesia perseguida, ahora viene esta iglesia Pérgamo, que dice que es la iglesia que mora donde está el trono de Satanás. Entonces, ¿dónde mora? ¿En Pérgamo? ¿O dónde? Fíjese, Pérgamo, tenemos que hablar de Pérgamo, lo tengo aquí apuntado. Pérgamo es una de las iglesias que está en Asia Menor, y Pérgamo, dice por acá el Google, porque el Google es el que nos habla y nos da muchas cosas, aunque usted no lo crea, el Google dice cosas que son bastante interesantes. Dice que Pérgamo era una ciudad donde se adoraban muchos dioses falsos. Eso no es nada nuevo, muchos dioses falsos. Pero fue la primer ciudad que dice que elevó un templo para adorar al emperador romano
como Dios. Ahí empezamos a hablar de alguien, del emperador romano. ¿Qué tiene que ver el emperador romano con la iglesia cristiana? A ver, la iglesia cristiana, ¿dónde nació? Ciegos, guías de ciegos. ¿Dónde nació? La iglesia cristiana nació en Israel. La iglesia cristiana nació en Israel. Si ahí estaban los discípulos cuando Cristo murió, en la ascensión, etcétera, ¿verdad? En Jerusalén. De hecho, esa es la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, que fue donde Pedro predicó. Y eso lo dice Hechos capítulo 2. Y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea. Hay un orden. La primera iglesia estuvo en Jerusalén, luego de Jerusalén subió a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién sacó la iglesia cristiana de Jerusalén? O sea, ¿quién la elevó? La llegó por más lugares. El apóstol Pablo. Él tuvo sus viajes misioneros. Entre todos esos viajes misioneros del apóstol Pablo llegó a Roma y fundó una iglesia de Roma. Por eso hay una carta que se llama a los romanos, porque Pablo fue y le predicó a los romanos. Pero entonces, ¿dónde estaba la base, digamos, pues no política, pero la base de los jefes de la iglesia? ¿Dónde estaba la base eclesiástica de la iglesia? La base de la iglesia, o sea, los pastores principales, pues si quiere verlo así, estaban en Jerusalén. De hecho, en tiempos de los apóstoles, cuando estaban vivos los apóstoles, había una especie de rivalidad. No rivalidad entre ellos, pero rivalidad de la gente. Adivina entre quién, entre Pedro y Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era el más famoso. Pablo fue el que llevó la iglesia por muchos lugares y abrió nuevas iglesias, pero Pedro fue al que Cristo le dijo, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro se quedó en Jerusalén. Entonces todos consideraban que Jerusalén era la iglesia más importante. Escuche, eso es muy interesante. Todos consideraban que Jerusalén era la iglesia más importante porque ahí nació el evangelio. Y Pedro, de hecho, en amor a Jerusalén, en amor a los judíos, a los cristianos a los israelitas judíos de ese tiempo, no se movió de Jerusalén. Él se quedó en Jerusalén predicando y sosteniendo esa iglesia en la pelea contra los fariseos. Ahora, el que salió de Jerusalén y llevó la predicación a otros lugares fue Pablo. Entonces, pero la base entre ellos, de hecho Pedro en sus cartas, en las cartas del apóstol Pedro es lindo porque ellos, aunque la gente, y eso es algo que aprendan, miren, me voy a salir del tema, pero todos por algún momento o por algún lado, todos quieren tomar bandos. Ah, no, que yo soy del pastor aquí, yo soy del pastor allá, del pastor ciego, guías de ciego. Mentira, ¿verdad? Todos dicen eso. Cada quien, es que mi pastor es fulanito de tal, mi pastor es mengano, y yo le voy al de acá y al de allá, a la iglesia más grande. Así pasaba allá también. Pero entre ellos no se pelean, porque Pedro en las epístolas, en las cartas de Pedro, él viene y dice, cuando habla de escatología y del cielo, dice, son cosas que nuestro amado hermano Pablo nos ha explicado muchas veces y son difíciles de entender. Búscalo en Google después donde lo dijo, porque no me estoy inventando, eso lo dijo Pedro en una de sus epístolas. Entonces ellos no se peleaban entre ellos. Pablo incluso se sometía muchas veces a la autoridad de Pedro. Y Pablo él mismo decía, yo como un abortivo, decía él, ¿acaso llegué a ser apóstol a los gentiles, el último? Él mismo se bajaba del lugar porque él sabía que él no caminó con Jesús como Pedro. Entonces, pero ¿por qué este ciego? Es que estoy ciego, por eso me voy por otro lado. Este ciego lo que les quiere decir es de que la base política de la iglesia o la base eclesiástica, los jefazos de jefazos, perdón, me emociono, los jefazos de la iglesia, ¿dónde estaban? Me pones atención, en Jerusalén. Y entonces, ¿ahora qué pasa con esta iglesia, con Pérgamo? Avanza el tiempo y llegamos por ahí al año 320 y algo después de Cristo. Y resulta ser que en ese tiempo pasa algo muy importante. Aparece un hombre por ahí que se llama Constantino I o Constantino el Grande. Memorícese eso. No está en la Biblia, pero apareció. Constantino fue el primer emperador romano, escuche, romano, que aceptó el cristianismo. Ojo, entonces, ¿qué sucedió? Cuando Constantino se volvió cristiano, dejaron de perseguir a la iglesia. Hubo un casamiento, hubo un acuerdo entre la iglesia que venía fundada por Cristo y Roma que la absorbió. ¿Cómo así que la absorbió? Sí, la absorbió. Entonces ahora resulta ser que la cabeza de la iglesia o la base eclesiástica de la iglesia dejó de estar en Jerusalén y pasó a estar ¿a dónde? A Roma. Porque como ahora el poder político venía de Constantino, que era el emperador en Roma, y resulta ser que en ese mismo momento, como Constantino se hizo famoso, mire lo que pasó, lo que pasaba en Pérgamo, dice, ahí se elevó un templo para diosificar al emperador romano, al Constantino. Durante ese mismo momento, si usted investiga, usted sabrá
que hubieron varios, lo que ahora le llaman papas, ¿verdad? Bueno, dice que estuvo Eusebio, se llamó así Eusebio, que le dicen San Eusebio, saber por qué, pero este señor, hermano, fíjate, interesante. Estos de los que estoy hablando no quiero hablar mal de ellos no, porque efectivamente cometieron errores y dejaron entrar, como la misma Biblia dice, al trono de Satanás, pero ellos todavía eran cristianos, hermano. Estaba este Eusebio, dice, había otro que se llamaba Melquiades, y el mero pontífice que le dicen ahora en ese tiempo, el mero papa que estuvo junto con Constantino, dice que fue Silvestre I. Mire, se empezaron a poner números. Silvestre I, Constantino I, o sea, ellos se empezaron a diosificar. Entonces, ¿quién era el apóstol importante hasta antes? El que estaba sentado en Jerusalén. Pero como ahora Constantino se metió y Constantino le dio poder político y económico a la iglesia, ahora el obispo o el pastor importante de la iglesia cristiana pasó a ser el que estaba en Roma. Y así como Constantino se diosificó y los emperadores romanos se volvieron muy importantes en todo el imperio romano, este hombre, el obispo que se sentaba en Roma, se empezó a volver cada vez más importante. ¿Se iría Silvestre al cielo? ¿Sí o no? No lo sé. Yo considero que sí, créame, interesante. Yo considero que ellos no habían caído en tanto error. Porque si usted lee Apocalipsis, dice, yo conozco donde tú moras, le dice. O sea, él mora ahí, pero le dice, pero has retenido mi nombre. O sea, que él cayó en el momento equivocado, ¿verdad? Cabal llegó en ese momento profético en el que el poder pasó de Jerusalén a Roma. Y lo gracioso es de que a él ahí le pusieron una silla. A partir de ahí es que nace eso. Le pusieron una silla que durante el tiempo la han ido bañando en oro y lo empezaron a diosificar a él hasta que cambiaron la escritura y ahora dicen, y si usted no lo digo yo, dicen ellos en esa religión que no voy a nombrar, pero usted sabe quiénes son, dice que este hombre que se diosifica, que la Biblia le llama más adelante el falso profeta, este hombre dice que ellos dicen que es el vicario de Dios en la tierra. ¿Vicario qué significa? Vicario significa como el representante o como Dios mismo en la tierra. Hágame el favor, ciego guía de ciego. ¿Cómo va a decir eso? El representante de Dios en la tierra, según Hechos capítulo 2, es el Espíritu Santo de Dios de la promesa derramado sobre toda la iglesia de Dios. Pero, entonces, volvamos a lo que estábamos analizando en Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Dice que no se portaba mal esa iglesia. O sea, la iglesia que guiaba a este Melquiades, ¿o cómo se llamaba, hermanos? Silvestre, me estoy equivocando. O sea, tenía buenas obras. ¿Y dónde moras? Le dice, yo conozco lo que tú haces, pero yo también sé dónde tú moras. Y tú moras, le dice, donde está el trono de Satanás. Eso, imagínense, fue en el año 320 y algo después de Cristo, cuando Constantino perdonó a la iglesia, cuando este primer pontífice o papa, como le dicen, dice que se considera como uno de los papas verdaderamente romanos, porque él estrechó la mano con Constantino y se pusieron de acuerdo, dice. Constantino los perdonó y Constantino dijo que el emperador romano dijo que ya no los iba a perseguir y él dijo que estaba bien. Entonces ahora viene este y estrecha la mano con Constantino. ¿Y dónde está entonces el trono de Satanás? En Roma, donde se sentó este hombre que se diosificó, que casi 2000 años después sigue sentado ahí. Ese es el trono de Satanás. Hermano, ¿por qué dice eso? Muchos se ofenden de los de esta otra religión. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cuál fue más bien el pecado de Satanás? ¿Se recuerda? Querer sentarse en el trono de Dios, según Isaías. Ese fue el pecado de Satanás. Satanás dice que vio el trono de Dios y dijo, subiré y me sentaré y seré igual que el Altísimo. Satanás siempre lo que ha querido es tener un trono y sentarse en lugar de Dios y hacerse el Dios. Y eso es lo que va a hacer el anticristo en la gran tribulación. Eso lo dejo para otro tema. Otro día les voy a hablar de eso, cómo engaña a Israel y todo eso. Tema extenso. Pero hoy, ¿dónde está el trono de Satanás? Según Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, la iglesia, ¿qué fue esa iglesia? La iglesia que hizo las paces con Roma y que movieron el sistema político eclesiástico principal de Jerusalén y pusieron una sucidita bañada en oro ahí, donde reyes, presidentes y todo el mundo ha llegado a inclinarse. Es cierto. Y ahora usted ya sabe eso, ¿verdad? ¿Para qué se hicieron los tronos?
para que la gente se incline y dé adoración. ¿Qué van a hacer a ese lugar muchos? A inclinarse. Cuando escrito está, maldito el hombre que se inclinare delante de hombre para adorarle. Ese es el trono de Satanás. Y que nadie te engañe. Ciegos guías de ciegos, gracias por escucharme. He vuelto con todo. Este video estuvo muy largo. Ojalá que te haya entretenido o por lo menos enseñado algo. Por favor, continúa escuchando, que trataré de traerte mucha más análisis de la Biblia mientras yo pueda.